Hola a todos, aquí les comparto un spoiler de esta gran serie BL, Burnout Syndrome, basados en la novela. No dudes en suscribirte para estar al pendiente de los nuevos spoilers que traigo para ti. ¿Hablas en serio o me estás tomando el pelo? Preguntó Ko de inmediato, incrédulo. Mírame a los ojos. Gira se acercó tanto que Ko, sorprendido, retrocedió rápidamente. No me jodas. Está bien, escúchame. Seguiré trabajando para ti como antes, incluso con un salario más bajo, pero a cambio, quiero que seas mi modelo para pintar. Espera un momento, dijo Ko, pero Gira lo interrumpió. Consciente de que no tenía mucho poder de negociación, continuó con sus condiciones. Por cada trabajo que haga para ti, tú posas para mí una vez. Justo acabo de terminar un trabajo para ti, así que ahora te toca cumplir. ¿No es mucho pedir? ¿Por qué crees que aceptaría una propuesta tan poco razonable? ¿Tengo que pagarte y encima perder tiempo posando? ¿No te interesa saber cómo te ve otra persona? Juro que trabajaré para ti sin quejas, solo déjame pintar tu retrato otra vez. No, solo una vez. Si no funciona lo dejo. Y seguiré trabajando para ti. Gira levantó las manos en señal de rendición, desesperado por demostrar su talento. Ko comenzó a considerar la propuesta, aunque no era atractiva. Algo en la mirada suplicante de Gira le impidió rechazarla de plano. Finalmente, se dio con una condición crucial. Está bien, probemos. Pero tengo una condición de ahora en adelante. Hagas lo que hagas, te doy una orden, la cumples sin importar lo malo que seas. Gira asintió y el hombre conocido como su jefe continuó con firmeza. Nada de dramas, nada de ablandarse, nada de compasión y nada de dudar. ¿Entendido? Entendido. Aunque sentía cierta reticencia, Gira pensó que con eso bastaba. Extendió la mano hacia Ko. Devuélveme mi dibujo. ¿No se supone que este retrato de mí me lo ibas a regalar? Si lo quieres, quédatelo. No quiero cosas gratis. ¿Cuánto cuesta? Lo que creas que vale, transfiéremelo. Era otra vez que Gira no esperaba una gran suma. Estaba tan acostumbrado que no se valoraba su trabajo que le costaba creer que alguien quisiera comprarlo. Fueran 1000 o 100, lo aceptaría todo. Estoy libre el viernes por la mañana, pero solo tengo 2 horas, ni un minuto menos, ni un minuto más. Ko habló mientras guardaba el dibujo en el tubo con expresión indiferente, en contraste con Gira, cuya mezcla de entusiasmo y sorpresa se reflejaba en su boca abierta. Perfecto, este viernes, entonces, no me falles. Bueno, aún no te vas, está bien. Nos vemos entonces. La figura delgada de Gira salió corriendo del área de la piscina con tal rapidez que, en un parpadeo ya no se veía. Ko se quedó en el mismo lugar riendo para sí mismo. Tras un momento de reflexión, volvió a su expresión seria habitual. No estaba seguro de si había tomado la decisión correcta o no, pero ya era demasiado tarde para arrepentirse. Entonces, ¿qué tontería de brownout tienes? ¿Qué es tan grave para que vayas a ese lugar? Ko regresó al cuarto con pasos pesados, sosteniendo el tubo con el dibujo. Al ver su amigo cercano sentado en el sofá, lo bombardeó con preguntas sin contemplaciones. No me preguntes a mí. ¿Desde cuándo te importa con esa cara? Replicó Pen con el mismo tono molesto. ¿Por qué iba a ser él el único en ceder? Sí, claro que no me importa, pero lo que quiero saber es si alguna vez hablaron de mí. Se refería a la relación entre Pem y Gira. Vaya, tonto Ko, me hiciste firmar un NDA. ¿De qué se supone que iba a hablar? Ni siquiera le cuento a mi madre cuando pregunta por ti. Además, ese bar funciona con un sistema de charlas aleatorias con desconocidos. ¿Cuándo tendría tiempo para hablar de ti? Al escuchar eso, Ko no tuvo más dudas. Asintió con comprensión, miradas fijas a Pen mientras le daba una instrucción clara. Dejé que Gira trabaje con mi representante. De ahora en adelante, no quiero que tenga ningún tipo de relación personal. Sí, sí. ¿Ya puedes dejar de dar órdenes?
No es una orden, es una regla de la empresa. ¿Terminaste de hablar? Porque me quiero ir. Adelante. Ben salió de la habitación casi pateando la puerta, lleno de frustración. No fue hasta que la puerta se cerró y dio unos pasos que su irritación comenzó a disminuir al ver un mensaje de Gira. El contenido era simple, solo una disculpa y no le dio mayor importancia porque aunque existiera cualquier maldito acuerdo que impusiera, no tenía el poder de cortar todo contacto entre ellos. Mientras no llegara a oídos de Ko, todo estaría bien. El timbre sonó poco después de que Pen se marchara. Ko hizo una señal a la persona afuera y vio al mayordomo entrar con una bolsa. El doctor envió una nueva receta, dijo el mayordomo. Gracias. Ko extendió la mano para tomar la bolsa. Luego fue por el tubo con el dibujo y se lo entregó al mayordomo. Aquí hay un dibujo. Quiero que lo hagas enmarcar. Me encargaré de ello con el mayor cuidado, señor. El mayordomo salió de la habitación en silencio, dejando a Ko mirando la puerta cerrada, mientras en su mente calculaba cuánto debería valer realmente el dibujo de Gira. Ya era pasada la medianoche.